tenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Cristo de gloria. En el nombre de Jesús, sé tú, Señor, el que dirija esta reunión, mi Dios. En tus manos la ponemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema anterior hablábamos acerca de lo que es la creación, les decía, ¿verdad? Y el estado original en que fue creado el hombre. El tema de ahora es la caída del hombre. Si gustan anotarlo, la caída del hombre. ¿Vas a dar un breve, unos 5 minutos para más o menos poner el día, hermano? Sí. Como le decía, hermana, hablamos de 4 puntos importantes en el tema anterior. Uno de ellos era el hombre, cómo fue creado, ¿verdad? Establecimos y vimos bíblicamente que el hombre fue creado por Dios. No fuimos producto de ningún animal que fue evolucionando. Ahora bien, si el hombre fue creado por Dios, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Ese es el tema que ahora vamos a tener. Pero el hombre originalmente fue creado por dos elementos. El primer elemento fue su cuerpo físico, creado del polvo, y el segundo elemento fue el soplo de vida, ¿verdad? Que Dios dio al hombre para que pudiera moverse, mirar y escuchar. Ahora bien, por medio de la desobediencia y el pecado, se despertó el tercer elemento, que es el alma, los sentimientos. Ese todavía el hombre no lo había desarrollado, pero fue cuando el hombre cometió la desobediencia que despertó ese elemento en él. Y establecimos de que el hombre, a partir de ahí, fue considerado ya con los 3 elementos de los que hablamos en muchas prédicas, ¿verdad? Que es el cuerpo, espíritu y el alma. Entonces, esa era la clase anterior. Ahora bien, la caída del hombre se refiere a que el hombre cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué cayó de la gracia de Dios? Por la desobediencia, ¿verdad? Que a él se le delegó un lugar que tenía que cuidar, que tenía que cuidar más que todo, pero se le dio una orden, que fue, había un árbol en ese lugar donde él no podía tomar ese fruto y comerlo. Pero al hombre tomar ese fruto y comerlo, ¿verdad? Eso no le pareció a Dios y tuvo una consecuencia, que fue echado de ese lugar que se le había preparado. Ahora bien, la condición del hombre antes de la caída. ¿Cuál era la condición del hombre antes de la caída? La condición del hombre antes de la caída fue que Dios había preparado un ambiente para el hombre. ¿Cuál era ese ambiente que Dios había preparado para el hombre? Era un lugar que se llamaba el paraíso, el Edén. Ese lugar estaba preparado para el hombre. Se recuerdan que en la creación, ¿verdad? En Génesis, en los primeros capítulos, habla de que en 6 días Dios creó todo lo que existe. Al 7º día creó al hombre. Entonces, antes de Dios poner al hombre en ese lugar, en ese ambiente que él ya había preparado para él, primero creó todo lo necesario. Entonces, pero, o sea, tenía el hombre un lugar, podemos decirlo así, ideal. ¿Sí? No quisiera vivir en un lugar precioso donde no tiene que trabajar, solamente comer y cuidarlo. Como les decía, fue un jardín, ¿verdad? En el huerto, y se le dio 2 responsabilidades al estar en ese lugar. ¿Cuáles fueron las responsabilidades que se le dieron al hombre para que permaneciera en ese lugar? La primera fue labrar y la segunda fue cuidar. O sea, cuando hablamos de labrar, decimos cuidar lo que está plantado para obtener ese fruto. O sea, él solamente tenía que cuidarlo y comer de todo lo que estaba ahí en el Edén. Esa fue la primera orden que se le dio, la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad fue cuidar. ¿Qué es cuidar? Asegurarse que todo lo que está en ese lugar y que se le encargó esté en buen estado, no se pierda.
Dijimos labrar y cuidar, dos cosas diferentes, ¿verdad? Esa era la responsabilidad que se le dio al hombre. En Génesis capítulo 2, verso 15, nos habla acerca de esa responsabilidad que se le dio al hombre. En el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. O sea, dos órdenes que se le dieron específicas al hombre. Tienes que cuidar lo plantado para que puedas tú obtener de él. Y tienes que cuidar, asegurarte que todo lo que esté en el Edén se mantenga en buen estado. Esta fue la orden que se le dio. Génesis 2:15. Ahora bien, solo había una prohibición, como les hablaba al principio, para que el hombre permaneciera eternamente en ese lugar. ¿Cuál era esa prohibición que había? Obedecer. Estaba el árbol de la vida ahí. Y la prohibición fue no comer de ese árbol. El día que comas de ese árbol, le dijo el Señor, ese día morirás. Exactamente. En Génesis capítulo 2, ahí mismo en el verso 16 y 17, dice así. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. La única prohibición. El hombre tenía todo a su alcance, pero solamente tenía dos cosas que hacer, labrar y cuidar. Simplemente, fácil. La creación constó de animales, hembra y macho, pero en la creación original el hombre estaba solo, ¿sí se recuerdan? Entonces el Señor le proveyó también al hombre una pareja, la ayuda idónea, ¿sí? Y la mujer fue tomada de su costado. El hombre no, la mujer no fue tomada de la parte de atrás del hombre ni de la parte de adelante del hombre. Fue tomada ni de la cabeza ni de los pies, fue tomada de su costado. Ese es un estudio muy extenso y está muy bonito. Tal vez algún día tengamos tiempo de hablar acerca de eso. Pero bien, en Génesis capítulo 2, versos 22 y 24, habla de cómo Dios le proveyó al hombre esa ayuda idónea. Perdón. Ahora bien, se piensa que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia cuando estaban en el Edén. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Sí, hermano. ¿Usted cree que Adán y Eva estaban inocentes en el Edén? Ok, ahora vamos a aclarar esa parte. Muchos creemos de esa manera, pero en realidad no es de esa manera. ¿Se recuerdan que les dijo, de este fruto no van a comer? Cuando hablamos de inocencia, hablamos de no conocer, de no saber. Entonces, la inocencia se aplica simplemente a los recién nacidos, niños que no tienen un conocimiento de lo que van a hacer. Un niño puede, digamos, tomar un zapato, un niño de 2 años, y lo corta. O sea, lo corta porque está jugando. No conoce, no sabe que ese zapato se necesita para vestirse y salir a caminar o qué sé yo, para librarse de no lastimarse el pie. Ahora, si un adulto lo hace con conocimiento, ¿verdad? Sabiendo de que si corta ese zapato le va a hacer falta al otro pie. El niño no sabía eso, es inocente. Ahora bien, a Adán y Eva se les dijo, no van a comer de ese fruto. Ellos no eran inocentes, ellos tenían el conocimiento que de eso ellos no podían tomar. Entonces, ellos no estaban inocentes en el huerto del Edén. Ellos estaban en un estado de santidad, que es diferente a inocencia. Santidad quiere decir que ellos no pecaban. ¿Sí me explico? No pero experimentado el mal.
Exactamente. El bien y el mal todavía no se había despertado en ellos. ¿Se recuerdan que les hablaba del tercer elemento? Que se despertó cuando ellos desobedecieron y cometieron el pecado. Entonces, en el principio, ellos no habían despertado eso en ellos, pero tenían conocimiento que eso no lo tenían que hacer. Cuando ellos cometieron el pecado de la desobediencia, ellos estaban conscientes. Dos, lo hicieron, perdón, aquí tengo la nota. Ellos estaban, cometieron el pecado deliberadamente, eso quiere decir, sabían que habían consecuencias, tenían conocimiento, sabían que no tenían que hacerlo, y voluntariamente. El enemigo los engañó, pero ¿quiénes lo tomaron? No los obligó. La Biblia no dice que Satanás los obligó, dice engañó a la mujer, le metió esa idea, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces ahí empezó a despertarse lo que es ahora los sentimientos. Los sentimientos es lo que llamamos nosotros el alma, lo que nos hace inclinar hacia lo malo. Ok, entonces, ellos quedó claro que no estaban en un estado de inocencia en el Edén, ¿verdad? Ya se les había advertido. Sí eran santos, porque no cometían pecado. Vivían agradando a Dios y estando en comunión con Dios, lo que Dios requiere ahora del creyente. ¿Qué exige Dios al creyente? Primero, santidad. Segundo, comunión con Él. Y eso lo tenía Adán y Eva sin necesidad de buscarlo, porque ya lo tenían. ¿Sí me explico? Entonces, ahora en día nosotros necesitamos buscar eso, porque eso se perdió a raíz del pecado. Pero si nosotros lo buscamos, la palabra lo dice, el que busca, encuentra, el que toca, se le abre. Entonces, nosotros necesitamos buscar día con día esa santidad y esa relación con Dios. ¿Sí? Ok. Entonces dijimos que la santidad solo se le aplica a quién. Perdón, la inocencia. Solamente a los niños. Nosotros buscamos algo que se llama santidad y es lo que en el estado que originalmente el hombre estaba, porque el hombre tenía el conocimiento. Ahora bien, la caída del hombre. ¿Por qué el hombre cayó de la gracia de Dios? Ya establecimos que fue por la desobediencia. La tentación de Satanás, Génesis 3, 1, 6. Por ahí comenzó la desobediencia. Les dije Génesis 3, 1, 6. Y dice así, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahora aquí viene lo que les digo que entró, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? O sea, y fue ahí donde entró esa raíz de pecado que hasta hoy día el ser humano tiene que buscar esa santidad para acercarse a la presencia de Dios. El primer pecado del hombre fue, como les decía, deliberadamente, con conocimiento, o sea, conscientes de que cuando hacían eso tenían que perder algo. Ellos estaban conscientes de eso y fue voluntario. Ellos tomaron la decisión de hacerlo, ¿verdad? La serpiente simplemente lo que hizo fue hablar.
y la mujer tomó la decisión, al igual que el hombre. Se dice, muchas personas dicen, si la mujer engañó al hombre, pero el hombre no fue obligado por la mujer tampoco. El hombre tomó su decisión y el hombre era quien estaba al frente. Yo pienso, esto es mío, si el hombre hubiera tomado la decisión de no hacerlo, sería otra la historia del ser humano. Pero bueno, sucedió. En 2 Corintios 11:3, lo voy a leer en mi teléfono, es una versión que yo tengo de la Biblia en mi teléfono. Está un poco diferente. Usted tiene Reina Valera, hermano. Léamelo en la Reina Valera y luego lo vamos a leer en esta versión. 2 Corintios 11:13. Eso es Reina Valera también, hermano. Porque no me 11:13. Porque estos son falsos apóstoles. 2 Corintios. No. 2 Corintios 11:13. 11 y busca 13 bien. Yo tengo aquí, tales individuos son falsos apóstoles. 2 Corintios. Esta es la primera. Pero es el verso 3, el verso 3. 3. El verso 3. No, es el verso 3, No perdón. coincidió tampoco. No. 13. No. Capítulo 11, verso 3. Sí. Notemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad que les da. Ahora, vamos a leer en esta versión. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Fíjense, entonces, ahora en día, por esa consecuencia que el hombre tuvo por la desobediencia, ahora nuestras mentes, si no estamos alertas nosotros buscando esa santidad, se pueden desviar a hacer lo malo. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ustedes ya conocen. Aquí no les está hablando a personas que no han sido convertidas, sino a una iglesia que ya conoce, pero que están buscando el hacer lo que satisface al alma, o sea, lo que satisface al ser humano en la tierra, no buscando una conexión, un agrado al Señor, ¿verdad? Y eso fue lo que perdió Adán y Eva cuando ellos desobedecieron. Perdieron esa conexión con Dios que los mantenía en santidad y en comunicación con Dios, en comunión con Dios. Y el ser humano, si no busca constantemente esa santidad y esa conexión con Dios, se desvía a hacer lo malo fácilmente, porque ese es el corazón del ser humano, buscar de continuo lo malo. Entonces, la condición del hombre después de su caída fue de sufrimiento y de muerte. ¿Ya estamos de acuerdo? Génesis capítulo 3, ahí mismo el verso 16 y 17, ¿qué dice? A la mujer, le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus niñeces, cuando no darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará. ¿Y el 17? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, cuando no comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces,
A eso se redujo el estado del hombre, a un estado de sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así está el hombre ahora en día. Y por esa razón tuvo que venir un ser supremo desde lo alto, dejando su trono, dejando la comodidad que él tenía, el poder que él tenía, para volver a conectar al hombre con Dios. Si eso no hubiera sucedido, nosotros no tuviéramos la oportunidad de buscar esa conexión con Dios, esa santidad que Dios nos exige. Y por esa razón nosotros ahora en nuestro ser surge un sentimiento, que es el sentimiento de agradecimiento por ese regalo que este ser nos vino a dar, Jesucristo. Conectarnos una vez más con el Creador. De lo contrario, no solo tendríamos un estado de sufrimiento y muerte, sino que estaríamos totalmente muertos, sin oportunidad de nada. ¿Sí? El hombre se separó de la comunión con Dios, ya lo dijimos, y perdió el acercarse a la árbol de la vida. Ahora bien, fíjense, después de todo esto, eso sucedió en el huerto del Edén. Ahora en día, después de todo esto, vino al hombre. ¿Qué vino al hombre? Vino la depravación. ¿Qué es la depravación? No me estoy refiriendo a lo sexual. Depravación es en cuanto a la forma de vida que lleva el hombre. Lleva una vida desordenada, haciendo cosas desagradables. Voy a mencionar algunas: borracheras, busca brujerías y sus pensamientos. Sus pensamientos lo inclinan siempre a lo malo, de culpabilidad. Y fíjense, esa es una raíz que traemos desde nuestros padres Adán y Eva. ¿Por qué culpabilidad? Y eso viene desde niño, quiero que pongamos atención a esto. Si yo cometo, digamos, un delito, la policía me arresta y me mete a la cárcel. Ahora la policía va a buscar ¿qué? Una culpabilidad. ¿Por qué hice yo eso? Vengo yo y digo, es que yo no tuve papá y mamá que me enseñaran. Estoy culpando a mi papá y a mi mamá de mis actos. Y eso se viene dando así. Y así culpamos a medio mundo. Ahí dice el esposo, a golpear a mi mujer porque ella me grita y me hace enojar. Está culpando a su esposa de sus actos. Ese es el estado en que el hombre ahora vive, culpando a otros de lo que él está cometiendo por no estar teniendo una comunión con Dios y buscando esa santidad, agradando a Dios. Eso lo hizo Adán con Dios vino a pedirle. Exactamente, desde ahí comenzó la raíz de culpabilidad. ¿Qué le dijo a Adán? La mujer que me diste. Ya no era la Pero la mujer hizo lo mismo. Dice, ¿por qué lo hiciste? La serpiente me engañó. O sea, viene esa raíz de culpabilidad desde ese acto, ¿verdad? Ahora bien. Poder culpar a otros de lo que hacemos. Y el hombre se sumergió en un estado de esclavitud al pecado. Ahora en día el hombre es esclavo del pecado y solo hay uno que puede liberar al hombre de esa esclavitud. Pero necesita, número uno, aceptarle en su corazón, afirmar que Él es el creador, que Él es el Dios y que Él es el único que lo puede liberar de eso. Número dos, buscar esa comunión y esa santidad que Él exige. Haciendo eso, el hombre queda absuelto y libre del pecado. Mientras el hombre no haga eso, va a vivir sumergido en un estado de esclavitud ante el pecado y de la culpabilidad, culpando a todos por sus actos. Fíjense, en Romanos 5:12 nos habla acerca de esa raíz. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así. Con esto sobreviví yo. Romanos 5:12 lo tenemos. Dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, se está refiriendo al primer hombre. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso quiere decir, eso se transmitió hasta hoy en día. Y eso es lo que el hombre es. El hombre está sumergido en esa esclavitud al pecado. Y solo mediante la sangre de Cristo nosotros pudimos ser libres de eso. Ahora, ¿cuántos allá afuera no quieren aceptar ese regalo, el de ser libres? Les gusta vivir sumergidos en la esclavitud. Si nosotros vamos afuera y le hablamos a alguien la palabra, muchos la rechazan. Y la palabra dice, no nos rechazan a nosotros, rechazan a aquel que dio su vida para liberarlos de esa esclavitud. Y dice, y se recuerdan que leímos también de que eso es la muerte. El hombre quedó sumergido en esa raíz de muerte. O sea, todo eso los va a llevar a estas personas a la muerte. Nosotros, gloria a Dios, que estamos en otra escalerita ya, ¿verdad? Logramos subir una escalera. Ahora, por la gracia del Señor. Ahora bien, nosotros necesitamos también esto, ser preparados para nosotros ir y llevar este mensaje de esperanza a los demás. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos librando a esas almas de una muerte. Ahora, el que no lo quiere, eso es cuestión personal. Dice la palabra que sacudamos nuestros pies, dice, de aquel que no abre la puerta. Está refiriendo al mensaje. Si no nos abren la puerta, nosotros vamos a ir a tocar. Si no, ellos no abren la puerta de su corazón, Cristo no va a entrar y nosotros limpiarnos. Nosotros estamos libres de toda culpabilidad. Ahora bien, hermanos, con esto terminamos lo que es este tema, la caída del hombre. Creo que es un tema que es un poco fácil de entender. El hombre cayó de la gracia de Dios por desobediente, sumergiendo a la humanidad entera a una consecuencia de sufrimiento y muerte. Pero como decíamos, por Cristo Jesús recibimos salvación y fuimos liberados de eso. No debemos de tener bien claro eso. Nosotros necesitamos buscar lo que originalmente el primer hombre y la primera mujer tenían, como decimos, por regalo. Ellos no necesitaban buscar ser santos ni necesitaban buscar comunión con Dios. Dios mismo les hablaba y ellos vivían en un estado de santidad, no de inocencia, porque no eran inocentes. Santos, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, hermana, la próxima le toca al hermano. El hermano va a abrir la célula la próxima semana. Sí, oramos. Ok, oramos. Señor y Padre Celestial, Dios mío, Rey del Señor del cielo y de la tierra, Padre Todopoderoso, a ti te damos la gloria, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. A hablar de tu palabra, Señor, a compartir, Dios mío, de lo que tú quieres mostrarnos, Padre. Señor, sigue alimentando nuestras almas, Dios mío. Te necesitamos, Padre. Te rogamos, Dios, que tú nos traigas el próximo viernes nuevamente aquí, Señor. Y te rogamos, Dios mío, tú sabes cuánto, Señor, hay allá afuera, Señor, que aún no se deciden, Señor mío. Te rogamos que tú los traigas a tus pies, Señor, que tú los congregues, Padre, porque en estas reuniones tuyas, Señor, es donde tú habitas, Señor, es donde único podemos hablar de ti, Dios mío, porque en el mundo es imposible, Dios. Padre Santo, te rogamos, Señor, que tú seas con cada una de nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos a buscar de día y noche, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos acompañes con nuestros hogares, a mí y al hermano Moisés, Señor, y que nuestros hermanos, Ana y su esposo, también queden en tu presencia con sus hijos y demás, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, estamos orando. Amén.